gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarme en la amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Amén. Bueno, pues si hacemos o refinamos un poco, porque hace ya algunos meses que no tratábamos esta carta, seguramente recordaremos que es una carta muy interesante del apóstol Pedro por varias razones. Es una carta general, no es una carta específica a una persona, a una iglesia, en la epístola general. Pero miren, hay un lapso de tiempo entre la primera carta y la segunda carta. Y en esta segunda carta veíamos al apóstol Pedro que nos está diciendo, como acabamos de leer, y ya el Señor le ha comunicado que va a partir. Entonces lo que nos quiere decir a nosotros y transmitir a nosotros es que hay algo urgente que tenemos que hacer. El primer capítulo, que en el que nos encontramos, vamos a ver los primeros versículos que él se presenta. Y a partir del versículo 3 en adelante, hasta el versículo 11, vamos a ver una serie de características, las cuales ya prácticamente hemos visto en su totalidad, y nos van a hablar del carácter cristiano. Es decir, tenemos que poner toda diligencia en estos rasgos si queremos hacer lo que Dios nos pide. Habíamos visto, y nos vamos al versículo 5, los siguientes: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En la última ocasión nos paramos, nos detuvimos en afecto fraternal, y con la ayuda del Señor hoy vamos a proseguir con amor. ¿Y qué tipo de amor se refiere aquí el texto? Pero antes, y para tener una visión general, esta carta tiene 3 capítulos. Simplemente 3 capítulos. El primer capítulo habla de la presentación del apóstol, pero también de una verdad, o en este caso un conocimiento verdadero, que tiene que ver con el crecimiento de cada uno de nosotros. En el segundo capítulo, donde sí tenemos una imagen mental de esos 3 capítulos, lo hemos dividido en 3 partes, vamos a ver lo contrario, un conocimiento falso, opuesto al primer capítulo. Conocimiento falso que viene de personas que tienen intereses personales y que van a intentar tergiversar la palabra de Dios. Es un aviso para nosotros. Y en el tercer capítulo se va a centrar en un conocimiento necesario y nos va a hablar de juicio. Todos un día pasaremos por un juicio. Unos para salvación, otros para condenación y otros para recompensa, en el caso de los creyentes. En el tercer capítulo, si Dios quiere, veremos ese juicio. Pero volvamos al texto del versículo 5, versículos 6 y 7. Digamos que al afecto fraternal hay que añadirle amor. Y si nos vamos al original, la palabra amor, y aquí contempla, es la palabra que conocemos como ágape, que es un amor universal, desinteresado,
compasivo, es un amor profundo, es un amor purificado, y esto es importante. Es un amor purificado, es decir, que todo el mundo no lo puede ejercer. Ahora veremos quién puede ejercer este amor. Es el amor de Dios hacia la humanidad, hacia la naturaleza. Es un amor altruista. Mire, es una de las tres palabras griegas que se utiliza, ágape, para el amor. Y designa el amor que los creyentes al principio vemos en la Biblia reflejado, manifestaban unos por otros. De ahí que vemos también que las cenas fraternales, como nosotros hoy, que recordamos al Señor, también se le denominara tiempo de ágape, de comunión, de festinos unos con nosotros espiritual. Este amor a los hermanos, este amor que tiene que reflejarse entre nosotros, tiene que extrapolar la iglesia, tiene que salir por esas puertas y tiene que llegar al mundo. Es un amor que nos lleva hacia la humanidad, este amor, este ágape. Y miren, cuando hablamos de amor, vivimos en un contexto donde todo está mezclado. Y el amor se relaciona con emociones. ¿Cómo me siento yo hoy por la mañana? ¿Cómo está mi corazón? Y relacionamos que las emociones son las que guían nuestro amor. Pero fíjense que aquí ágape no tiene nada que ver con emociones. Tiene que ver con decisión y voluntad. Es decir, que yo me levanto por la mañana y decido cada día amar a mi hermano o a mi hermana. No es una cosa que dependa de mis sentimientos, de cómo me levante, del azar, sino que depende de una decisión. De la misma manera que el Señor tuvo la decisión de amarnos, y nosotros tenemos que tener la decisión de amar al otro, no por lo que haya hecho, porque no merecemos nosotros el amor del Señor. Y seguramente todo lo contrario, siendo enemigos, dice la palabra. Así que no depende de las emociones este amor, sino de la voluntad. Es la clase de amor que decide, que elige. No es entusiasta en el sentido de según cómo estoy este día, o sentimentalista. Es un mandamiento. Tenemos que amarnos unos a otros. Es un mandamiento. Y debe ser obedecido. Tenemos muy claros los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y seguramente si yo preguntara, nadie diría que uno de esos mandamientos es opcional, es optativo. Pues este mandamiento, nuevo mandamiento, también debe ser obedecido. Pero decíamos antes que el ágape, este amor, es sobrenatural. Cualquier persona no puede ejercer este amor. ¿Y saben por qué no lo puede hacer cualquier persona? Porque está vinculado a nuestra nueva vida en Cristo, a nuestra nueva naturaleza. De tal manera que un incrédulo, una persona que no cree en el Señor Jesús, que no ha depositado su fe en Él, no puede ejercer este amor. Y miren que lo escuchamos constantemente. El amor es universal. Todos podemos practicar el amor a nuestra manera. Pero miren, el amor ágape no puede ser practicado por cualquier persona. Un incrédulo no puede amar como demanda Dios. No posee la naturaleza divina. Porque miren, este amor es capaz de amar hasta el propio enemigo, la persona que no quieres tener a tu alrededor, la persona que detestas, en el trabajo, en el vecindario, quizás en compañero o compañera de clase. Ese amor es capaz de vencer eso. Es un amor que no tiene límites. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, ¿verdad? Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó. Es ese amor. Cristo amó a la iglesia y se entregó. Así que es un amor que se entrega, es un amor que piensa en el otro por encima de uno mismo, aún de los enemigos. Este amor se demuestra entregándonos los unos a los otros en servicio y en afecto fraternal, como hemos leído en el versículo. Hay muchas maneras de mostrar amor, múltiples formas de mostrar amor. El tiempo es una de esas formas. El tiempo que tenemos. Qué valioso es el tiempo.
¿Y cuánto tiempo pasamos dando amor a los demás? Puede ser cualquier cosa dar amor. Dar amor puede ser preparar algo para comer para los hermanos y hermanas. Dar amor puede ser prepararse con estudio para una escuela dominical, para una predicación. Dar amor puede ser visitar a un hermano o una hermana. Dar amor puede ser hacer una llamada y un largo, etcétera. Se entregó a sí mismo por ello, el Señor Jesús. Podemos mostrar el amor de muchas maneras. Los talentos que tenemos al servicio de quienes están. Nuestros tesoros, nuestras vidas, definitivamente. Y si no es un amor especial, este amor ágape, ¿cómo es posible que aconteciera? Y les voy a poner un relato verídico, lo que les voy a comentar ahora. Díganme si no es eso increíble. Y ha pasado muchas veces, pero pongamos este ejemplo. El señor Macquarie era el padre de Ed Macquarie. ¿Y quién es Ed Macquarie? ¿O quién fue? Era uno de los 5 jóvenes misioneros muertos en el Amazonas. Los indios aucas del Ecuador acabaron con su vida. Pues el padre de Ed, una noche, ya su hijo muerto y todos sus compañeros, estaba orando con otros familiares de esos jóvenes que dieron su vida por el Señor. Y dice la biografía que estaba sentado y se puso de rodillas en su turno y exclamó lo siguiente. Se dirigía al Señor hablando de aquellas personas que habían acabado con la vida de su hijo. Señor, déjame vivir lo suficiente para ver salvados a los que dieron muerte a nuestros chicos y que pueda echar mis brazos alrededor de ellos y decirles que los amo porque ellos aman a mi Cristo. Y esto es imposible si no hay un amor de Dios en el corazón. Este es el amor ágape. Cuando uno puede orar por los culpables, por los asesinos de un hijo, el Señor está tomando el control de ese corazón, 100%. Romanos 5, del 6 al 8. Miren lo que dice aquí, Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ese es el amor que se nos exige, no es cualquier cosa. Y esta séptima característica de un carácter cristiano que el Señor espera de cada uno de nosotros, engloba a todos los demás, el amor. Recordemos, la base es la fe, y a partir de ahí hay que añadir los rasgos si queremos crecer delante del Señor. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero recordemos el contexto de la carta, el tiempo apremia, el apóstol se va, y el apóstol dice, voy a poner toda diligencia en dejaros esto, pero ustedes también tienen que poner todo de su parte, porque el tiempo apremia. El momento de centrarnos en estas cosas celestiales es ahora, y desechar las terrenales. ¿Y saben por qué? Vamos a leer el versículo 8. Volvemos a nuestro texto en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y versículo 8, y ahora nos va a decir, ¿por qué dedicarnos a hacer estas cosas que hemos leído como hijos de Dios? Versículo 8, capítulo 1 de segunda de Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, dice el texto.
De aquí la palabra específica hace alusión a estar bajo uno como fundamento o base. Esto va a implicar, hermano, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón a sus anchas. Esto va a implicar que tengamos las puertas de nuestro corazón totalmente abiertas. No puede haber ningún pestillo en nuestro corazón, porque si no, no vamos a dejar que crezca en nosotros. Implica crecimiento espiritual, plenitud, dominio del Espíritu Santo en nosotros. No podemos poner trabas a nuestro crecimiento. En el camino del discipulado, hermano, hay o bien un avance o un retroceso. No existe el modo pausa. No existe el modo vacaciones. O estamos creciendo o estamos retrocediendo. No existe la inmovilidad. Dejar de perseverar en el desarrollo del carácter cristiano conduce, como afirma el versículo, a dos peligros. El primer peligro es la ociosidad y el segundo peligro es la carencia de fruto. No dar fruto. ¿Y qué es la ociosidad? Pues miren, la ociosidad puede ser cuando una persona descuida aquello que tiene que hacer. Cuando una persona es descuidada y no hace lo que tiene que hacer, es decir, sus obligaciones y deberes. Una persona ociosa es así. Una persona ociosa supone que no hay nada digno que hacer, que no hay nada digno que valga la pena, que el esfuerzo es inútil. A eso nos puede llevar en los caminos del Señor. No tener en cuenta lo que está diciendo el apóstol, a la ociosidad, a la pérdida del tiempo, al descuido de las obligaciones. Solo la comunión con Dios puede verdaderamente hacer que lo que hagamos sea efectivo y útil. La conducción única del Espíritu Santo en nuestro corazón es la que va a eliminar la condición de ociosidad si estamos en ella. Y es la que nos va a dar la máxima eficacia en nuestra vida cristiana. Porque en caso contrario estamos peleando contra sombras. En caso contrario estamos cosiendo sin hilo. Y la pregunta es, ¿estamos desarrollando nuestro carácter cristiano? ¿O estamos estancados? ¿Vivimos de manera ociosa? Pero hay un segundo elemento también que puede pasarnos si no ponemos en práctica estas cosas. Dice, carentes de fruto. Y es posible tener un conocimiento considerable del Señor Jesús, de la Biblia incluso. Sin embargo, estar sin fruto a la vez. Dejar de practicar lo que conocemos lleva inevitablemente a la esterilidad. Y podemos ser un árbol muy frondoso, pero sin fruto. Dice la palabra, y vamos a Juan capítulo 15, versículo 8, que el Padre es glorificado cuando el creyente da fruto. Juan capítulo 15, versículo 8. Allí nos está hablando en el contexto de Jesús, la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, ¿estamos dando fruto? ¿O vivimos de manera ociosa? Y dice, en cuanto al conocimiento de nuestro texto, de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues miren, está aludiendo a la dirección hacia la que se encamina el progreso cristiano. ¿Hacia dónde tenemos que poner la lupa? Hacia el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces voy a ir a la librería y voy a comprar 10 libros. Y me voy a empapar del conocimiento teórico del Señor Jesucristo. Eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo viene este conocimiento a mi vida?
Vemos en el Nuevo Testamento que el conocimiento es característicamente un conocimiento personal, porque tenemos una relación personal con el Señor Jesús. La tenemos. Tenemos una relación personal con el Señor Jesús. Sabemos que Él está aquí, ahora. Somos conscientes de eso. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, perdón, versículo 12. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo acerca de esto. Y es muy importante, hermanos, porque una cosa es el saber teórico y el conocimiento teórico, y otra cosa es, 2 de Timoteo 1, 12, vivir lo que conocemos. Por lo cual asimismo padezco esto, pero miren lo que dice ahora, pero no me avergüenzo, porque yo sé que he creído. Yo sé lo que he creído. Le dice el texto. Yo sé a quién he creído. Esa es la diferencia, hermano. Yo sé a quién he creído, al Señor Jesús. Y por lo tanto el conocimiento del Señor Jesús tiene que estar ligado a nuestra relación con Él. No puede ser teórica, tiene que ser práctica. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro, no que el conocimiento me va a guardar el depósito, que el Señor Jesús va a guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. El conocimiento cristiano de Cristo es una relación personal con Él, es conocerle como se conoce una persona en el día a día, en lo más íntimo, buscarlo, anhelarlo desde por la mañana. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor Jesús? ¿Le conocemos más a Él este año que el año pasado? ¿O tenemos una lista de excusas tremendas y bien elaboradas donde dice por qué no podemos todavía conocerle más? Él está esperando conocernos más. Es más, Él quiere recibirnos en su casa cuando partamos de este mundo. Y miren lo que dice ahora el versículo 9 de nuestro texto. Volvemos a la segunda carta de Pedro. Primera de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí nos habla de tres cosas. Quien no tiene en cuenta estas cosas, quien no le da valor a estas cosas, quien vive una vida cristiana a su manera, te van a pasar tres cosas. Primero, que tiene la vista muy corta. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Cuando no vemos de lejos. Tenemos miopía, hermano. Miopía espiritual. Solo vemos aquí. No vemos a lo lejos. No vemos más allá de lo que tenemos alrededor. Es una forma de ceguera en la que el hombre y la mujer, muchas veces, dentro de la iglesia vivimos. No miramos más allá, no miramos el futuro, los planes de Dios para nosotros. ¿Cuántos problemas muchas veces en nuestra vida por vivir con miopía espiritual? ¿Y cuál es la cura de esa miopía? La palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es luz, como veremos con el segundo punto que nos produce no tener esto en cuenta, que es la ceguera. La palabra de Dios es luz, pero también es como una lente, es como una lentilla, que tenemos que estar constantemente viendo y mirando a través de ella todas las cosas. Estamos tan ocupados en las cosas materiales que nos rodean. Son tan importantes, son tan necesarias, que nos olvidamos y descuidamos las espirituales. Pues la palabra de Dios nos cura de esta miopía. La Biblia, como hemos dicho, es la lente. Y ver a través de ella nos hace vislumbrar lo importante, lo eterno, lo que vale la pena, en lo que debemos dedicar el tiempo y el esfuerzo. Porque eso no caduca, no hay polilla en esas cosas.
Hemos dicho, versículo 9, podemos tener la vista muy corta, pero también podemos estar ciegos, que es más profundo, nos dice el texto. Es decir, no somos conscientes de lo que importa en la vida. No somos conscientes, hemos perdido ya la sensibilidad. El Señor nos habla, pero ya estamos ciegos. Podemos tener delante un precipicio o una alcantarilla sin tapa, que ya estamos llegando a esa situación, hermano. Estamos llegando a esa situación de perder lo que el Señor nos ha dado, no en términos de salvación, sino de bendición por estar en su camino. De decir, Señor, lo que tú me has dado no vale tanto la pena. Prefiero vivir ocioso en mis cosas. Estamos llegando a ese punto, hermano. ¿Somos conscientes de lo importante de esta vida? ¿O carecemos del discernimiento de lo verdaderamente importante espiritualmente hablando? Podemos estar viviendo en este mundo tenebroso y no estar buscando la lámpara, que es la palabra de Dios, y obedecerla. Volvemos a la palabra. Volvemos a la palabra. Si estamos pasando por esa situación donde estamos aceptando, volvamos a la palabra y obedecer la palabra de Dios. Pero miren, hay un tercer problema si no tenemos en cuenta nuestro crecimiento espiritual. Esos 7 rasgos que hemos visto. Y aquí nos dice, es el olvido. Y por supuesto que somos olvidadizos por naturaleza, todos nosotros. Yo por lo menos me olvido más de lo que recuerdo. Cada 3 cosas que recuerdo me he olvidado de 10. Porque somos limitados, porque somos finitos. Pero miren lo que contrasta en el texto, no es solo la palabra olvido. ¿Qué dice el texto en versículo 9 que hemos olvidado? La purificación de sus antiguos pecados. La verdad de la redención en nuestra vida, lo que ha costado nuestra nueva condición. Se ha perdido la reacción sobre estas cosas. El mundo ha ido ganando terreno en nuestro corazón. Volvemos a andar haciendo aquello por lo cual hemos sido rescatados. Volvemos a hacer aquello por lo cual hemos sido rescatados. Queremos seguir viviendo como esclavos del pecado. Y esto no es algo que se produce de un día para otro. Esto es algo que va poco a poco. No pasa nada. Solo hoy. Mi carácter sigue siendo igual que antes de que el Señor me salvara. Es mi carácter, yo soy así. Escuchamos, ¿verdad? Para el cristiano no es así. El carácter del cristiano tiene que ser el carácter de Cristo. Afirma un comentarista con esto, cuidado, quien hace estas cosas, es decir, olvidar la purificación de sus antiguos pecados, quien hace estas cosas está jugando con pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. Y hermanos, qué es lo lógico una vez nosotros nos hemos arrepentido y hemos depositado nuestra vida al Señor. ¿Qué es lo lógico? No solo de los caminos. O tomarlo en serio o no tomarlo en serio. Después de nuestro bautismo, ¿lo recuerdan? Recordamos nuestro bautismo, el día, los nervios, lo que esperábamos que pasara. Después nos dimos cuenta que no era para tanto. Pero era importante obedecer el mandamiento. ¿Qué es lo que tendría que pasar después de ser bautizado? Ya hace muchos años, en muchos casos. Pues lo lógico es entregarnos al Señor y a la Iglesia. No seguir haciendo lo mismo que antes. No debiera ser eso. Comprender el compromiso con la Iglesia. Con la Iglesia universal y con la Iglesia local.
el compromiso que tenemos. Porque estamos ascendiendo, hermano. Cada día damos un paso más hacia el Señor. Y se abre un campo de nosotros, perdón, se abre un campo enorme de trabajo para nosotros, una vez que nosotros formamos parte del privilegio de estar en una iglesia local. Pero hay tantas cosas que nos señalan y nos dicen, no, no puedo hacer, porque ya estoy haciendo mucho, por mi situación, porque eso es para otros. Entonces cada uno tiene en su mente y sabe en su corazón cuáles son esas trabas, ¿verdad?, que muchas veces ponemos. Pero hay un campo enorme y muchas veces simplemente es acercarse, comentarlo, hablar, con un corazón de mansedumbre siempre, siempre, no con un corazón que quiere imponer, ¿verdad?, ¿no?, sino un corazón de mansedumbre. Se abre un campo ante nosotros y debemos escoger el arado para lo que Dios nos ha puesto o no. Debemos dejar guiarnos por el Señor en aquello que Él tiene preparado para cada uno de nosotros en su iglesia. Y esto va a suponer una lucha, porque nuestra parte carnal no quiere la parte espiritual, dice la palabra. Y eso no solo va a ser al principio, va a ser siempre. Porque siempre hay algo mejor que hacer, ¿verdad? Siempre hay algo más productivo que vale más la pena, a lo cual le tengo más apego y afecto. Y en verdad hay cosas lícitas que tendremos que decir que no, por amor al Señor. Pero hermano, vale la pena. Miren el versículo 10. Vamos a nuestro texto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Acabamos de decir, olvidando la purificación de sus antiguos pecados, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Aquí nos está exhortando el apóstol. Cuidado con la ceguera, cuidado con el olvido, cuidado con la miopía. Por tanto, teniendo en cuenta esto, ya que lo sabemos, procurad hacer firme en vuestra vocación y elección. Es decir, hay una responsabilidad personal con respecto al llamamiento de Dios en nuestra vida. Porque Dios nos llama. Hay un llamamiento y hay una elección. Son dos facetas del plan de Dios para la salvación. La gracia y la soberanía de Dios buscan al pecador. A todas las personas está buscando Dios y las está llamando a todas. Las que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, las que somos conscientes de la necesidad del Señor Jesús en nuestro corazón, porque somos conscientes de que Él tiene que limpiarnos con su sangre, porque no hay otra manera de llegar al Padre, porque Él es el único camino, Él es el mediador, Él es la vida. Las que somos conscientes de esto, debemos manifestar el fruto del Espíritu. Ahí está la evidencia inequívoca, dice la palabra. Esa es la evidencia de que verdaderamente le pertenecemos. Una vida santa demuestra la realidad de nuestra salvación. Gracias a su gracia y a su misericordia. Porque no es por nosotros. Pongamos un ejemplo que igual nos ayuda a entenderlo. Supongamos que hay un hombre rico, un hombre muy rico, que viene al pueblo donde nosotros vivimos. Y en este pueblo donde nosotros vivimos hay una pobreza tremenda. Y este hombre rico viene y oferta a todos y todas una educación, lo cual sería imposible para los habitantes de ese pueblo, incluidos nosotros. Él se hace cargo de todo. Él va a pagar el precio de esa educación para todos. Pero miren, la oferta es tan rica que nos dicen, todos los que quieran pueden entrar en esta propuesta de educación. Y nosotros hemos dicho que sí.
entendemos nuestra necesidad y queremos estar en esa propuesta y aceptarla, con lo que conlleva. Era imposible para nosotros. Y una vez que estamos en ese sistema de educación que Él nos propone, que Él paga, que Él cuida, porque nos ama, ese hombre nos propone llegar a diferentes niveles, no nos obliga. Y Él dice, hay una etapa infantil, una etapa primaria, una etapa secundaria, una etapa de secundaria más avanzada, como podría ser el bachillerato, o una etapa universitaria. Tú eliges hasta dónde llegar. Para mí, y mi deseo, es que todos, le dice ese hombre, a todas las personas de ese pueblo, es que lleguen al máximo que puedan llegar. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿dónde estamos en cuanto a lo que el Señor nos ha propuesto y nos ha capacitado para llegar a eso? Porque no tenemos excusa, no es que nos falte material educativo, es que Él lo ha pagado todo, no solo la salvación, Él ha pagado también todo el proceso de crecimiento nuestro y conlleva eso, ser creyente. No solo ser salvo, sino que Él sea nuestro Señor y crecer en Él. Dice el texto, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y la idea del original, hermanos, no es caer para condenación, porque hay algunos lugares donde se predican estas cosas, que podemos perder nuestra salvación, de tal manera que la salvación está ligada a mis actos. Nunca la salvación está ligada al acto humano, ni para bien ni para mal. Ni somos capaces de salvarnos, ni somos capaces de perder lo que no es nuestro. La salvación es del Señor Jesucristo. Y es en Él que está guardada la salvación, no es por nosotros. Gracias a Dios. La salvación no se pierde. Aquí la palabra, en el original de no caeréis jamás, nos habla de tropezar para caer en el camino. Tropezar para caer. Está muy relacionado con lo que hemos visto. Miopía, ceguera, olvidar. Todo esto nos lleva, nos puede llevar a tropezar para caer. Porque Dios guarda al cristiano que avanza en Él. El peligro reside en la ociosidad y la ceguera espiritual en la que vivimos muchas veces. El Señor nos llama a vivir vidas santas. ¿Y qué es vivir vidas santas? Vidas de domingo, vidas de traje y corbata y vestido, vidas de apariencia de piedad. Vidas santas es vidas apartadas para Dios. Es vidas que tiene en cada momento a Cristo antes de tomar una decisión en su vida, si el Señor lo haría o no lo haría. Y que no solo tienen eso en cuenta, sino que el Señor te va a responder si tú le pides al Señor que te diga y te guíe. Y luego tú tienes que obedecer. Yo tengo que obedecer lo que el Señor me dice, aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo entienda. Vidas santas, apartadas para Él, porque somos sacerdotes. Vivir esa vida santa es la que nos preservará del tropiezo. No es hablar de caer en bendición eterna. La obra de Cristo ya nos ha librado de esto. La caída en el pecado, la desgracia, la inutilidad. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? Dejar de progresar en las cosas de Dios. Corremos el peligro de arruinar, en cierto sentido, nuestra vida cristiana. Es decir, cuando hablamos de arruinar, de vivir vidas siendo ricos, viviendo como pobres espiritualmente. Es decir, pudiendo reflejar la luz del Señor Jesús y de su palabra, estamos como una linterna que ya no tiene pilas y que va perdiendo la luz poco a poco, pudiendo apagarse. Pero si andamos en el Espíritu, seremos preservados de quedar descalificados, no para entrar al reino, como veremos ahora, sino para servir a Dios, porque podemos pasar a ese estado de estar descalificados. Qué triste, hermano, que el Señor quiera un propósito para nosotros, que el propósito se va a cumplir, el propósito de Dios se va a cumplir siempre, con nosotros o sin nosotros, con nosotros o a pesar de nosotros.
Vamos al versículo 11, que el tiempo ya está avanzando. Miren qué interesante lo que dice aquí el apóstol guiado por el Espíritu Santo, versículo 11, que de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si le digo la verdad, estos dos versículos que hemos leído, el 10 y el 11, son los que tocaban mi corazón, no de ahora, siempre lo han tocado. Del versículo 10, por procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Y el versículo 11, porque nos dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo hay la seguridad de un progreso en nuestra vida, sino nos está diciendo que hay la seguridad, porque lo dice la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, la promesa de una amplia entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y volvemos a hacer notar que no está hablando de entrar, está hablando de la forma en la que vamos a entrar. Y lo decíamos antes, los 7 rasgos que hemos visto, el primero era la fe, y sobre la fe se edifica. Así que ese es el que nos abre la puerta al reino. Pero, ¿y los demás rasgos? Hermanos, damos mucha importancia a nuestra administración de nuestras finanzas, de lo que tenemos, de cómo planificarlo, de cómo invertirlo, de cómo no malgastarlo. Cada uno lo que Dios me ha dado, pero tenemos eso siempre en nuestra mente. Eso lo tenemos claro. Pero ¿cómo estamos administrando las riquezas que Cristo nos ha dado? Espirituales, que producen frutos eternos. ¿Estás invirtiendo para la riqueza futura espiritual? ¿Eres rico espiritualmente? Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estamos atesorando en este sentido. Quería terminar con una reflexión. Hermanos, ¿cómo será nuestra entrada en el reino de Dios? El versículo 11 que hemos leído dice, de esta manera, refiriéndose a todo lo anterior. De esta manera, nos habla de las condiciones claras que hemos visto. Solo de esta manera, la entrada será amplia y generosa. Y miren qué curioso en el versículo 8. ¿Qué leíamos en el versículo 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hay una correlación hermosa entre lo que está abundando hoy en tu corazón y en mi corazón y lo que va a abundar en la entrada al reino de Dios. Tiene una relación directa preciosa. ¿Deseas tener una entrada amplia y generosa, abundante? Afirma un comentarista. En la medida que demos cabida a Cristo en nuestros corazones, esto es obedecer sus palabras. Cuanto más abundante sea este recibimiento personal a Cristo, más abundante, amplia y generosa será nuestra entrada, nuestro recibimiento en el reino. Pero la moneda también tiene otra cara. Si hay una entrada generosa, amplia, abundante, también puede haber una entrada escasa, limitada, triste. ¿Por qué? Por lo que podía haber sido y no fue.
Y lo que podía haber sido y no fue, es nuestro hoy. No es mañana. Entrada, sí. Pero no como podía haber sido si hubiésemos atendido las palabras del apóstol Pedro. Ahora, hoy. Dice el cántico, Jesús me está llamando a que viva para Él. Su ayuda me promete, yo le creo y sé que es bien. Y terminamos con 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pues hermanos, que el Señor en esta mañana nos ayude a ser firme nuestra vocación y elección, porque vale la pena, hermano, porque hay un fruto abundante, hay una bendición real para nuestra vida desde ya. No hay que esperar para llegar al cielo. Porque el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.